proceder sin más preámbulo a presentar a nuestros conferencistas estrellas del día de hoy, que además de guapísimos, son impecables, son todas unas eminencias. Voy a presentarlos con su permiso. Voy a empezar con el doctor Orlando Gracia Granados. Él es de Colombia. Él es médico cirujano de la Universidad Javeriana, abogado titulado, también es piloto privado de aviones de mono y bimotores, perdónenme por mi sujeto verbo predicado, con licencia FAA. Médico examinador de la Aeronáutica Civil de Colombia, médico examinador senior de la FAA y es graduado como investigador de accidentes aéreos en el South California Institute de Estados Unidos. También es conferencista en seguridad aérea y factores humanos en diferentes organizaciones del país, incluyendo múltiples seminarios de la Aeronáutica Civil de Colombia desde hace 20 años. Es instructor de simulación médica en la Universidad de Harvard, instructor de simulador de hipoxia y desorientación espacial, y a quien tengo el honor y el gusto de poder conocerlo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandra. El honor es mío. Gracias por la invitación. Y aquí estamos dispuestos a poder contestar todo lo que podamos contestar acerca de este nuevo virus que no conocemos todavía mucha información al respecto. Es correcto. Muchísimas gracias por honrarnos aquí con su presencia. También está el doctor Giancarlo Dueñez, a quien le mando también un saludo enorme. ¿Qué tal? Desde Venezuela. Es médico cirujano de la Universidad de Zulia. Es especialista... ¿Perdón? Zulia, especialista en cardiología, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Tiene un diplomado en medicina ocupacional y laboral, diplomado en medicina aeronáutica por el Instituto Universitario de la Aviación Civil de Venezuela, por el Colegio Médico Mexicano y Sociedad Latinoamericana de Psicología Aeronáutica. Fue el jefe médico de cardiología y jefe en el área de trabajo de medicina aeronáutica del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, INAC, hasta el 2013. Desde el 2014 trabaja para el Instituto de Corazón de Bucaramanga, en Bogotá, y es médico cardiólogo adscrito a la Aeronáutica Civil de Colombia. Es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Medicina Aeroespacial y también es miembro de la Asociación Iberoamericana de Medicina Aeroespacial. Miembro del Aerospace Medical Association, ASMA. Bienvenido, ¿qué tal con estos currículums tan impresionantes? Bienvenido, Giancarlo. Muchas gracias, Alejandra, nuevamente saludarte. Y bueno, esperemos que... Es un gusto verlos a los dos nuevamente. Igualmente, esperemos que lo que sabemos, el poquito que sabemos sea interesante para compartirlo con ustedes. ¿Cuál poquito que sabemos? Alejandra, quiero unirme ahí a la presentación que haces de los doctores. Doctor Orlando Gracia, doctor Giancarlo Dueñez, muchas gracias por haber aceptado el reto de estar aquí con nosotros, compartir un poco de sus conocimientos y experiencias. Es un honor tenerlos por acá. La verdad que estamos ansiosos de escucharlos. Esta es su casa. Gracias a todas las personas que están también aquí conectadas, que todavía están ahí presentes en estas actividades. Y como les he venido diciendo junto con Mauricio, esta es una actividad que tiene como objetivo compartir conocimientos a todas las personas que están interesadas en estos temas de la aviación, porque aquí lo más importante es ir generando conciencia para mejorar todo esto de la seguridad operacional. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Gracias nuevamente. Pues bueno, estamos en un contexto histórico mundial en donde hemos escuchado hablar miles de cosas del COVID. Pero ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido a las tripulaciones en este sentido? ¿Alguno de los dos has tenido, no sé, la peculiaridad de poder trabajar o certificar a personal aeronáutico que ya ha atravesado por esta enfermedad? Sí. ¿Sí? Híjole. Bueno, pues estoy segura que muchas personas tienen ahorita dudas al respecto y quisiera preguntarles si después de pasar por esta enfermedad, el examen médico debe ser el mismo
¿O debe de haber alguna peculiaridad al respecto después de haber padecido esto? Porque de por sí el examen es bastante riguroso, ¿no? Hacen el electrocardiograma y bueno, hasta las muelas te revisan. ¿Qué pasa después de tener COVID? ¿Cuál podría ser la peculiaridad al respecto? ¿Quién, ¿Usted o yo? a quién le está, Alejandra, a quién quieres que conteste? A los dos. ¿Creen que podría ser un factor para perder la licencia? A ver, doctor Orlando y luego Giancarlos. Gracias. Sí, hay que tener en cuenta antes que todo algunas cosas. La primera es que este virus que es relativamente nuevo, porque el SARS, que ya viene de Asia, lo teníamos hace 7, 8 años, y es un virus bastante similar, son como primos hermanos esos dos virus. Pero lo que sabemos hasta ahora, y me parece importante como abrebocas para esta charla, es que ese virus o ese tipo de virus afecta todos los órganos o puede afectar todos los órganos y tejidos del cuerpo humano. Y eso obedece a una razón. Lo que pasa es que el virus ataca directamente la circulación, la microcirculación y los vasos sanguíneos. Por consiguiente, cualquier área del organismo puede quedar afectada, desde el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, la piel y de ahí para adelante, todo. Y eso quiere decir que la manifestación puede ser diversa en los diferentes tipos de pacientes. Y la otra cosa que me parece importante es que la historia natural de esta enfermedad lleva muy poco, no llevamos mucho con este virus. Y entonces hasta ahora estamos viendo y conociendo las secuelas que produce en los diferentes pacientes. En un estudio que acaba de salir de la Clínica Mayo, dice algo que ya habían mencionado Jan, y es que hay muchos pacientes que quedan con síntomas a mediano y largo plazo, tales como debilidad, cefalea, dolor de cabeza, problemas de concentración y de memoria, depresión, ansiedad, etcétera, y muchos otros que no conocemos. Entonces, me parece importante dentro de ese contexto, ahora sí, ya enfocar el tema hacia las tripulaciones. No sé si el doctor Giancarlos quiera completar algo, comentar algo al respecto. Sí, bueno, buenas tardes y bueno, nuevamente gracias por la invitación. Bueno, como usted dijo, efectivamente los coronavirus pertenecen a una amplia familia de virus que pueden causar diferentes enfermedades, desde un simple resfriado común hasta una neumonía como la que hemos visto, la que nos han comentado algunos amigos, compañeros, familiares que han padecido algún miembro de su familia, trayendo como consecuencia la muerte. Pero tenemos que recordar también que en el año 2012, si no me equivoco, hubo una especie también de coronavirus en el Medio Oriente, originando el síndrome respiratorio del Medio Oriente llamado el MERS, que fue una epidemia que se transformó, una pequeña pandemia, llegó a los Estados Unidos, pero se transmitía vía aérea. Todos estos casos fueron transmitidos por personas vía aérea. Se hablaba también de que el camello era el responsable, era como el que originaba esta zoonosis. Como usted también lo dijo ahorita, coincido con usted, es una enfermedad prácticamente nueva, donde la poca información que hay es la que sabemos. Hoy salió algo en esta revista, vamos a compartir esto, pero lo importante saber de esta enfermedad, de que qué nos va a dejar al futuro, no lo sabemos. La mayoría de personas que han padecido coronavirus, por lo menos las personas que he tenido en mi consulta que han tenido coronavirus, son usuarios sanos, entre comillas. El único factor de riesgo, por ejemplo, para enfermedad coronaria es el género masculino, usuarios atléticos, sin ningún factor de riesgo, sin ningún vicio. Y la principal queja que ellos te dicen o que me han referido, doctor, me canso. Yo no puedo hacer cualquier cosa porque me canso. Me pongo los zapatos y me canso. Me voy a bañar y me canso. Entonces es algo nuevo que no sabemos a ciencia cierta por qué todos estos usuarios, todas estas personas, todos estos pacientes están quedando con estas secuelas. Algunos pacientes refieren a depresión,
no me puedo concentrar. Quiero hacer algo, pero es imposible, no puedo tener una buena concentración. Entonces tenemos que saber que el COVID-19 o el coronavirus también, además de estas manifestaciones que ya sabemos que inicialmente es un síntoma como de resfriado común, fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta. En algunos casos puede haber afectación de las conjuntivas, puede haber diarrea, que es muy frecuente como síntoma del aparato digestivo. Y la principal triada que yo diría de esta enfermedad es cuando se te afecta el aparato, la sensación del gusto y el olfato. De hecho, se habla de que las personas que refieren alteración del gusto y del olfato tienen un mejor pronóstico que aquellas que no presentan estos síntomas. También hay algunas manifestaciones a nivel de la piel que desaparecen muy rápidamente. Entonces, ¿qué va a pasar si tenemos coronavirus? Es una buena pregunta. Tenemos que individualizar a cada usuario. No todos somos iguales. Entonces quiere decir que no porque me dé COVID ya voy a perder mi licencia. No, Ok. tenemos que individualizarte. O sea, obviamente hay que ser realista y hay que ser honesto. Porque si yo como piloto, no, yo me siento muy mal, pero yo voy a decir que yo estoy bien porque me van a quitar la licencia y después me quedo sin trabajo. Si usted está mintiendo desde el inicio, probablemente le puede ir mal, porque yo no sé qué complicación va a tener. En el peor de los casos, pensando de que el usuario, el piloto o el tripulante de cabina tenga síntomas, porque si usted no tiene nada, usted va a tener su vida normal. Hay una cosa que es interesante ya entrando en el tema de no solo pilotos, tripulantes de cabina, auxiliares de vuelo, etcétera. Controladores, todo. Etcétera. Entonces, hay varias cosas interesantes. Recuerden que casi que por reglamento, quien primero es responsable de su salud es el mismo individuo, el portador del certificado médico. Entonces, en ese orden de ideas, sabemos todos como médicos examinadores que nuestros pacientes con frecuencia nos ocultan algunas patologías y es entendible por el temor a perder el trabajo, porque imagínense las personas que no son pilotos comerciales o no lo somos, depender de un certificado médico para saber si uno puede seguir laborando o no. Eso es bastante estresante. Entonces es entendible que las personas tengan la tendencia a no contarnos algunas cosas. Pero tal vez con este tema del COVID yo he tenido oportunidad de ver varios pacientes recuperados y de certificar más de 10 pacientes recuperados con COVID. Y he conversado con ellos acerca de su experiencia. Uno de ellos estuvo en la unidad de cuidado intensivo durante 30 días y la verdad tiene bastantes secuelas, pero casi todos los pacientes sí refieren todos estos síntomas como lo habló Giancarlos de astenia, cansancio, dolor de cabeza, malestar, digamos a mediano y largo plazo. Pero he visto dos casos que realmente me parecieron interesantes. El primero de ellos es un paciente que le dio solamente vértigo, es decir, que todo, no mareo, vértigo, todo le daba vueltas a su alrededor. Y ese fue el único síntoma y después se descubrió que lo que tenía era COVID. Wow. Pero ese paciente no lo pudimos certificar porque su síntoma de vértigo le aparece y le desaparece todavía. Y entenderán ustedes que un piloto con vértigo pues es un riesgo muy alto. A todos los demás los hemos certificado exactamente igual como lo hacemos con cualquier paciente. No es que hagamos algún examen especial, sino solamente guiándonos por nuestro sentido clínico si decidimos o encontramos algo que amerite pedirle más exámenes, lo hacemos. Pero en general no lo hemos hecho. No hemos tenido que hacerlo. Así es que la mayoría, llamémoslo más del 90% de esos pacientes van a estar recertificados nuevamente. De acuerdo. Aquí en México, de hecho, hay una situación muy especial que no están haciendo exámenes médicos ahorita. De hecho, el examen médico que tienes desde el año pasado, ¿no? Tiene una prórroga hasta todavía a mediados de este año. Entonces, ahí también podría presentarse una dificultad, ¿no? Porque no estás yendo a tu examen médico, que debería ser por ley y obligatorio, en donde puedas platicarle a tu médico aeronáutico lo que te está pasando o pues tus síntomas, todo esto, sino que pues no estás haciéndolo
¿Qué repercusión tan grande, ¿no? Podría ser esto en la aviación, en dejar de hacer los exámenes médicos como está pasando en México. Ujú. Así Te es. te Sigue. respondo. Bueno, no solo en México, de hecho, recordemos que en Latinoamérica nosotros dependemos de la Organización Mundial de Aviación Civil y las normas de regulaciones médicas las da la OASI, de hecho, y también tenemos el Reglamento Aeronáutico Latinoamericano, que es la LAR 67. Pero al momento, toda persona que esté volando, sea piloto, tripulante de cabina, incluso toda aquella persona que posea un certificado médico y una licencia aeronáutica, la orden que hay es que se le está renovando automáticamente porque es que no sabemos hasta cuándo va a llegar esto. Ahora, uno como piloto o como tripulante de cabina, si a mí me llega a dar esta enfermedad, el deber ser es notificar. Lo que pasa es que ya ahí queda de cada estado, ya depende de cada país si la oficina está abierta, quién te va a atender, o como uno buscando como una ayuda, porque, no, es que yo me siento mal, o sea, o me hospitalizaron, estuve 15 días en la unidad de cuidados intensivos, pero yo me sigo ahogando. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a perder mi trabajo? En la aerolínea, por ejemplo, X, no me quieren dar la autorización para volar porque yo estoy cansado, porque me fatigo. Pero la aeronáutica civil me renovó automáticamente el certificado médico y la licencia. ¿Qué hacemos allí? Ahí es ¿Qué donde va. hacen? Sí, hay otro aspecto interesante que tampoco conocemos y es que tenemos estos tripulantes con post-COVID, con esas secuelas que ya hablamos, y qué va a pasar cuando los sometamos a los estresores usuales de la aviación, por ejemplo, la fatiga. ¿Qué pasa si esta persona con ese cansancio va a Europa y se devuelve al otro día? ¿Qué efectos va a tener? Y eso no lo sabemos. ¿O qué efectos va a tener si ese mismo paciente vuela en un avión no presurizado y se somete a altitudes que le pueden generar algo de hipoxia? ¿O qué pasa con la vibración de un helicóptero y la circulación o microcirculación de los pulmones o del cerebro? Entonces hay una cantidad todavía de información que no conocemos ya relacionada con el tema aeronáutico. A mí me parece que, y este espacio creo que vale la pena, puede servir para esto, tal vez las empresas y la misma aeronáutica y nosotros los médicos y los usuarios tenemos que generar un espacio por medio del cual el paciente, los usuarios puedan manifestar sus dudas o sus síntomas. La aeronáutica ser consecuente con esto, no para quitarle el certificado, sino al contrario, para permitirle que siga volando e igualmente la empresa, porque si no se va a generar un espacio en el cual nadie quiere dar información al respecto y vamos a tener tripulantes seguramente con algunos síntomas y signos que pueden ser riesgosos para aviación y los vamos a tener volando. ¿Cómo hacen ustedes para hacer sentir en confianza a estas personas para que puedan manifestar sus síntomas o cómo se dan cuenta ustedes si alguno se atreve a mentir de que a lo mejor ya tuvo COVID y está teniendo pues algún síntoma ya post enfermedad? Si se atreviera a mentir, ustedes por supuesto que se van a dar cuenta. ¿Y cómo hacen sentir también en confianza para que pueda esta persona comunicarlo? Desde luego que hay personas que pues, están volando porque tienen que, porque en la aerolínea les dicen que tienen que ir a volar, no tienen el privilegio de poder hacerlo desde casa, ¿no? Y a lo mejor están con el miedo también de infectarse porque su esposa está embarazada o tiene hijos chiquitos y están también con ese nervio, o sea, no solamente es lo físico, sino también el estrés mental con el que se están enfrentando todas las tripulaciones y personas que están yendo a trabajar ahorita. Bueno, lo principal, te respondo tu pregunta, hay que tener confianza y que el usuario se sienta en confianza, porque ahí va a depender es del usuario, porque uno puede tener cara de bravo, de don regañón, pero uno está para ayudar, a nosotros nos ven, cuando yo estaba en Venezuela, yo me hice amigo de muchos pilotos, tengo muchas amistades ahorita, y ellos me decían, no, pero es que a mí me da miedo ir al INAP porque ustedes son los inquisidores. Entonces, a todos nos ven así. Acá en Colombia lo mismo. Mis amigos que En están México en igual. México, lo mismo. Entonces, nosotros no tenemos, nuestra función no es quitar una licencia, un certificado médico. Nosotros estamos para ayudar, obviamente, a indicar o qué debes hacer si te pasa algo, qué normas debes seguir para que tú sigas adelante. Nosotros no estamos para quitar un certificado médico, pero lo principal es tener la confianza y que haya honestidad.
¿Cómo sabemos si tuvo COVID? Así no los nieguen, es difícil saber. Si no tenemos una prueba serológica o una prueba de reacción de cadena de polimerasa, que es la famosa, el hisopado nasofaringio, es difícil saber, a menos que nos digan claramente, tuve síntomas, se me fue el olfato, me canso. Bueno, ya tú empiezas a estudiar o derivas al paciente a la especialidad de acuerdo a lo que te esté refiriendo. Por ejemplo, en mi caso, yo también como cardiólogo, pues puedo orientar, pero la mayoría de síntomas o signos que se ven son de la parte pulmonar. Pero si hay confianza entre ambas personas, se supone que uno debe saber. Pero es difícil saber si tú no sabes que el paciente tuvo COVID. O sea, es difícil si no tenemos ninguna prueba, a menos que existan antecedentes Ok. epidemiológicos. Sí, es cierto, la buena relación médico-paciente, y eso lo adquiere uno con la experiencia. Realmente los pacientes que ya saben que uno lo va a ayudar y le va a dar ese apoyo. Y no solo estoy hablando del COVID, estoy hablando de otras enfermedades como alcoholismo, adicción a drogas, depresión, otras, en las cuales el paciente termina contándole a uno y uno tratando de darle apoyo y rehabilitarlo y que vuelva a volar, obviamente. Y cuando el paciente sabe y conoce que esa es la función de uno, realmente se abre en el tema de información. Pero lo que yo digo es que asimismo debe comportarse la empresa y la autoridad aeronáutica, porque entonces puede que uno sea bastante condescendiente con el paciente, pero puede que la empresa sea inflexible. O ahorita con tanto tema de desempleo a nivel de aviación, pues eso aumenta el problema, porque mucho menos van a dar cualquier tipo de información y no van a decirle a la empresa. Les quiero contar de un caso que supe hace poco tiempo, hace cerca de un mes, en una empresa carguera en Colombia, de un piloto que tenía unos síntomas muy leves de COVID, no dijo nada, se fue a volar y contaminó a 4 personas porque hicieron un vuelo transatlántico, y obviamente después se supo que él sabía y conocía que tenía el COVID. Entonces, creo que este tipo de situaciones se van a repetir, van a seguir ocurriendo, porque va a haber muchos o algunos tripulantes o que saben, o puede que incluso sean portadores asintomáticos y no lo sepan, y van a contaminar a otras personas, quiérase o no, de la tripulación. Así es que me parece que este es un tema que hay que afrontar directamente, como les decía, entre los usuarios, la aeronáutica y la empresa. Qué importante, es cierto, pueden ser incluso asintomáticos, no necesariamente saberlo y seguir infectando a sus compañeros, pues en el ejercicio de su trabajo. Tenemos una pregunta que es anónima y pues bueno, es para los médicos y dice, yo soy piloto, vuelo en una línea aérea, me dio COVID leve, no sé a qué se refiere con leve, pero he quedado con fatiga. Dice, cualquier cosa que hago me canso. En el neumólogo me dijeron que estoy bien y él me remitió al cardiólogo, que me dijo que también estoy bien, pero en el examen ecocardiográfico, ustedes sabrán qué es eso, me salió un corazón dilatado. ¿Qué consecuencia puedo tener a futuro? ¿O ya no puedo volar? ¿Me podrían llegar a quitar la licencia? Creo que es una pregunta muy importante que a lo mejor, pues, personas podrían estar pasando también por esto. Bueno, en relación a esa pregunta, como dije al inicio, la mayoría de personas que tienen COVID en el mundo, un 80% son asintomáticos, más de un 85% son asintomáticos. Un 5% puede tener síntomas leves y solo un 5% es el que se está complicando. De ese 80%, probablemente, que son aquellas personas que son las que estamos viendo actualmente, que refieren signos y síntomas, que se fatigan, que no pueden hacer cualquier cosa, pueden estar presentando algunas anomalías cardíacas. Se está hablando, hay unas nuevas literaturas que han salido en los TAC-4 de cardiología, incluso en la Cleveland Clinic, de cardiopatías dilatadas asociadas a coronavirus. Son usuarios o pacientes que hacen insuficiencia cardíaca y no se han dado cuenta. Entonces, probablemente todo este tipo de personas, sobre todo usuarios jóvenes que refieren a ahogo,
sería importante estudiarlo desde el punto de vista cardiovascular, porque probablemente a nivel del pulmón no van a tener nada, pero cuando examinamos la parte cardíaca nos encontramos con un corazón ya aumentado de tamaño y son aquellas personas que sí pueden tener problemas a futuro para ¿Se poder hace más continuar. grande el corazón? ¿Eso se refiere? Sí, señor. Ajá. Y no quiere decir que vayan a tener más amor para todos, sino, o sea, es un problema grave. Exacto. Y eso sí sería un problema a futuro. Aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca, por ejemplo, tienen limitación para tener un certificado médico. Obviamente no quiere decir que no van a volar nunca, pero pueden tener una certificación con limitaciones. Pero ahora, con COVID, una insuficiencia cardíaca asociada a coronavirus, no sabemos cómo es el futuro de la enfermedad. Hay que estudiarlo, hay que evaluarlo por lo menos cada 3 meses. Probablemente se le dé la actitud con evaluación cuatrimestral, qué sé yo. Pero todo va a depender de los signos y síntomas. Ahora, si él dice que él tiene un corazón dilatado, hay que ver cuánto está funcionando ese ventrículo izquierdo, porque si el ventrículo izquierdo está deteriorado, lamentablemente no va a poder volar. Ni aquí, ni en los Estados Unidos, que FA es súper permisible. De acuerdo. ¿Algo que quiera agregar, doctor Orlando? Sí, sí, de acuerdo. Esa es exactamente la historia de los pacientes, tal y como la cuenta ese piloto. Y fíjese, como dijimos al principio, siempre tengan en cuenta que el COVID puede afectar cualquier órgano. En este caso, él tiene afectado el corazón. Seguramente tiene una miocardiopatía dilatada, ya el doctor Giancarlo nos ilustró al respecto. Pero podría tener este paciente u otro tipo de alteraciones más complejas de detectar, por ejemplo, neuropsicológicas, problemas de memoria, problemas Claro. de ejecución, problemas de velocidad de reflejos, problemas de concentración que afectan directamente la operación aérea y que todavía no sabemos qué va a pasar al respecto. Entonces, y que no son fáciles de detectar. Entonces, por eso es que digo que estamos ante una pandemia que está arrancando y que en el ambiente aeronáutico tenemos todavía muchas preguntas. Y yo voy a lanzar una, se la voy a lanzar al doctor Giancarlo, que yo creo que él me la contesta. Vamos a ver. Y es la siguiente, que me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar con un tripulante que diga que no quiere vacunarse? Entonces, yo sé que no es una pregunta fácil, pero yo sé que el doctor Giancarlo la contesta porque la contesta. Muy difícil, ¿no? Obviamente, si algún miembro de la tripulación de la aerolínea X no se quiere vacunar, está en su es libre, él toma esa decisión, pero ahora, si la aerolínea lo obliga, si las regulaciones aeronáuticas, que no sabemos si van a lanzar un nuevo artículo en los próximos días, en las próximas semanas, indican de que todo el personal aeronáutico, tripulantes y pilotos tienen que vacunarse. X vacuna, lamentablemente tendrán que hacerlo. Indiferentemente, sabemos que la FAA sacó recientemente de que hay que vacunar a los pilotos, pero en este caso el tripulante de cabines, él es libre de tomar su decisión, pero yo me vacunara indiferentemente de que existan dudas, pero ya va a depender de su empresa aeronáutica. Sí, aquí es interesante porque se enfrenta el derecho a la autonomía que tiene él como paciente de negarse a vacunarse. De hecho, por eso a uno le hacen firmar un consentimiento informado. Pero se enfrenta al derecho de todos los demás tripulantes, pasajeros y el personal de mantenimiento y qué sé yo, a que de pronto él se vuelva un vehículo contaminante. Entonces, es probable, por eso digo es probable, que la empresa pueda llegar a exigir y a decir, todos mis tripulantes tienen que estar vacunados porque estas personas van a ir a Europa, vienen para acá, van para allá, etcétera. Y quien no quiera vacunarse, ahí viene un tema laboral, probablemente no va a poder estar aquí en la empresa. Entonces, dejo esa duda y no sé si alguien tiene otra idea, pero me llama mucho la atención porque creo que eso se va a presentar. Ellos van a venir las demandas laborales. En esos casos, por ejemplo, yo soy tripulante, yo no me vacuné, la compañía me despidió y yo demando y de repente voy a ganar la demanda porque no va a haber algo escrito que diga que es obligatorio la vacuna.
Sí. Me parece, Alejandra, que pusieron un comentario, no sé si quieras tú leerlo, que me parece muy interesante. Ahí está. ¿Lo quieres leer, por favor? Claro que sí. Si el tripulante no se quiere vacunar, no podrán entrar en Europa, Asia, África o Norte de América. Esto lo menciona Albert aquí en el chat. Seguramente hacia allá va todo, ¿ves? Entonces, pero de todas formas, porque hay un grupo de personas que son reacios a vacunarse. Sí. Entonces, eso va a ocurrir todo el tiempo, digamos que esa confrontación. Desde su opinión médica, ¿ustedes recomiendan vacunarse o no vacunarse? Chan, Eh, chan, chan, chan. Bueno, digo primero, y yo sé que el doctor me complementa. A ver, ¿qué les digo? Necesariamente, pienso yo, y desde el punto de vista médico, que una de las formas de controlar, no de erradicar, de controlar esta pandemia es con la vacuna. Hay que tener en cuenta algo que a veces la gente no conoce, y es que no es que la vacuna la hayan desarrollado en estos últimos meses. Precisamente con los virus anteriores respiratorios, como el MERS y el otro SARS, de hace 7, 8 años, se desarrollaron técnicas para hacer vacunas basadas en el RNA mensajero. Entonces, no es que la tecnología la hayan desarrollado ahorita, se tomó eso y como son virus similares, se pudo desarrollar rápidamente una vacuna que es eficaz y que tiene un índice de seguridad altísimo, que es del 94-95%. Y seguramente las complicaciones van a ser menores, muy bajas en comparación al beneficio. Así es que me parece que estos espacios ayudan a educar a la gente, a Sí. que definitivamente nosotros sí tenemos que acceder a la vacuna porque va a ser la única forma, pienso yo, de controlar más o menos adecuadamente la velocidad de transmisión del virus. No sé, Giancarlo, si quieres decir algo más. Sí, bueno, totalmente. Hasta el momento, pues la única esperanza, como dicen, es vacunarnos. A pesar de que existan dudas sobre la vacuna rusa, sobre la vacuna de Inglaterra, la que va a sacar Israel, indiferentemente la solución que tenemos al momento es vacunarnos para controlar, porque la enfermedad, como usted dijo, no se va a erradicar. Indiferentemente que nos haya dado coronavirus, pues tenemos que vacunarnos, existe la indicación. Y esa es una forma de controlar sobre todo personal de alto riesgo, en este caso nosotros, todos los que somos personal de salud, y obviamente tripulantes de cabinas son personal de alto riesgo también. Claro. ¿Y después de cuánto tiempo de que te da esta enfermedad, puedes regresar a volar? ¿Ha habido algún estándar que hayan visto en sus consultorios o que lo hayan escuchado o sepan más o menos? Pues como te dije al inicio, ahí va a depender de cada caso. Las personas que están asintomáticas o que no tuvieron ningún síntoma, en este caso, ellos deben cumplir su aislamiento preventivo obligatorio, como lo especificó la Organización Mundial de la Salud y como lo han dicho los diferentes ministerios de salud en cada país. Posteriormente de haber cumplido este aislamiento, pues el deber ser es uno notificar a medicina aeronáutica. El problema que viene es lo que ya sabemos, que muchas instituciones, muchas oficinas de medicina aeronáutica no están funcionando y todo lo están haciendo vía online. En este caso, el deber ser es comunicarse al médico de la aerolínea, notificar, yo tuve esta enfermedad, no tuve ningún síntoma, ya estoy bien. Y ya el médico allí definirá cuándo debe volar. A nivel de medicina de aviación, si ya usted pasó esta etapa de coronavirus, sus 14 días de aislamiento, usted debe ir a su oficina de medicina de aviación, donde lo vayan a examinar, y allí se definirá en cuánto tiempo usted debe volar. Se supone que si usted está bien, usted ya a los 21 días debería estar volando. En el mes de mayo salió unas recomendaciones del ALAR 67, donde ellos hablaban de que si la persona tenía síntomas o no tenía síntomas, pero ya ahí se individualiza cada usuario. En el mejor de los casos, en aquellos usuarios que no han tenido nada, hicieron su aislamiento, fueron a medicina aeronáutica, les dijeron están aptos, ellos pueden volar a la semana siguiente, pero si usted ha tenido síntomas, pues se debe tener un control por lo menos a los 28 días o 30 días y la autoridad definirá. Aquí tenemos un comentario
de Oscar Jiménez que dice, hay personas post-COVID que llevan 6 meses incapacitados y aún sin poder resolver qué secuelas van a tener. Sí, ese es exactamente lo que hemos hablado. Seguramente hay personas que tienen lo más probable o algún síntoma respiratorio, como ahogo o el famoso cansancio, fatiga. Incluso hay personas que quedan con algo que se llama como síndrome de fatiga crónica, que todo el tiempo se sienten cansados, no quieren hacer nada, quieren estar quietos, etcétera. Y en realidad no hay ningún tratamiento que uno conozca para eso. Es simplemente esperar a que lo poco que sabemos de la evolución natural de esa enfermedad, el mismo organismo, digamos, lo mejore de esos síntomas. Igualmente, hay que tener muy en cuenta dos cosas. Uno es el tema mental, porque es que el impacto mental, y en este instante quiero hablar del tema del confinamiento. El Claro. hecho de estar confinado, incluso con la misma familia de uno, pero que uno no está acostumbrado a convivir las 24 horas, y de no poder hacer sus actividades, no poder hacer de pronto deporte, etcétera, genera un impacto mental, quierase o no. Y fuera de eso, si el COVID le genera también otro impacto mental, entonces ese es algo que todavía nosotros no sabemos en el tema de tripulaciones. Y hay algo más. Todo paciente que pase por una unidad de cuidado intensivo y seguramente haya estado intubado, necesariamente sale con un estrés postraumático, que puede ser mayor o menor dependiendo de los mecanismos de defensa de esa persona. Así es que no quiere decir que yo haya estado con un COVID de pronto grave en una unidad de cuidado intensivo y salga de una vez y ya estoy 100% normal y me vaya a volar. Hay que mirar cómo está ese tema mental. Pero entonces la pregunta desde un principio de que si era necesario a lo mejor tener otro tipo de filtros o exámenes para las personas que han tenido COVID, pues entonces es un sí, ¿no? Aunque ahorita no exista este procedimiento, pero en algún momento sí se necesitaría tener pues más amplio espectro para poder examinar a estas personas, ¿no?, con otro tipo de exámenes. ¿Es así? ¿O con los que están ahorita sería suficiente para seguir revalidando las licencias? Pues depende, porque si los usuarios se están refiriendo a problemas neurológicos o déficit para pensar, para concentrarse, pues ya uno tiene que buscar ayuda en neurología, ¿no? Ok, Hacerse incluso las neurociencias, el apoyo con psiquiatría y psicología. Recordemos que ellas tres están unidas. Hay que estudiarlo, ver qué hay, indiferentemente que aquí es donde yo voy, aquí es donde uno se puede apoyar incluso en las pruebas psicológicas, en los test psicológicos. Si los usuarios refieren a astenia, debilidad generalizada, pues buscar apoyo en la parte de medicina interna, o ya dependiendo de cada órgano o sistema. Por ejemplo, si refieren dificultad para respirar, disnea, palpitaciones, hay que estudiarlo, hay que estratificar a esos usuarios, hacerle una prueba de esfuerzo, un eco de estrés, dependiendo del caso. Incluso me atrevería a decir, dependiendo de la situación de cada usuario, hacer pruebas médicas de vuelo, pero no hay nada escrito. No tenemos nada de sugerencia. Es lo que uno piensa de acuerdo a la evolución de cada usuario. excelente. Quisiera complementar algo más o menos similar. Aquí en todo hemos estado de acuerdo, a diferencia de todos los demás, pero bueno, me parece muy bien. Uno como al examinar el paciente y al interrogarlo, se orienta hacia qué pruebas. No es que haya unas pruebas estándar para saber post-COVID qué voy a hacer, porque el paciente perfectamente me puede decir que tiene visión borrosa. Y eso puede obedecer a que su retina quedó afectada por el COVID, como ha pasado con algunos pacientes. Entonces yo me guío clínicamente con el examen, interrogo al paciente y si el paciente me da la información que es y si yo lo examino adecuadamente, ya me oriento hacia que, por ejemplo, puedo hacer pruebas neuropsicológicas o puedo hacer un ecocardiograma o lo puede ver el neurólogo. Como los síntomas son tan diversos y los órganos todos pueden estar afectados, es la única forma de yo saber, porque yo no le puedo hacer el mismo examen a todos. Me parece que en eso debe quedar claro. Esa es la razón por la cual nosotros, si el paciente tripulante post-COVID no nos muestra que tenga nada, no refiere que tenga nada, y el examen es normal, pues nosotros lo certificamos.
pero advirtiéndole siempre que cada síntoma que tenga, por favor, nos cuente para poder ayudar. Perfecto. De hecho, tenemos a varios colegas de ustedes médicos también conectados que están escribiendo. Tenemos al doctor José Luis Merino, que dice, nosotros hemos visto casos de conjuntivitis hasta neuroretinitis a mediano plazo en algunos pacientes con baja visual posterior a haber presentado el cuadro. Híjole, estos términos. La evaluación ocular y o visual debe ser un complemento en los pacientes recuperados. Y también dice Marta Lucía, esto es sumamente importante, el impacto en la salud mental, desde la angustia que genera el riesgo hasta todo el periodo de recuperación. Es algo justamente de lo que estamos hablando. Y Moto tiene una pregunta, dice, como psicólogos, ¿cómo debemos trabajar con los tripulantes post-COVID? ¿Ya Carlos, quieres contestarla o quieres que yo la...? Bueno, yo puedo empezar y usted complementa. Dale. Es importante, si las personas que han tenido coronavirus han quedado con secuelas o están sufriendo un estrés postraumático causado secundario a coronavirus, en este caso es importante retomar o solicitar una ayuda psicológica para ver si hay indicación de hacer terapias de psicoterapia. Ahí va a depender de cada paciente, ¿no? Y la sinceridad de cada paciente. O si en el caso extremo ya es un evento muy mayor, que yo no puedo conciliar el sueño, quedé aterrado, me da miedo hacer cualquier cosa, tenemos que no solo la ayuda psicológica, sino psiquiátrica, porque hay que ver si hay indicación de iniciar antipsicóticos o cualquier medicamento del ente psiquiátrico. Sí, yo diría lo siguiente, sí, el psicólogo es digamos, un especialista que nos puede apoyar y dar mucho soporte. Si yo encuentro que ese paciente requiere, o bien sea temas neuropsicológicos, o si el paciente tiene algún estado mental alterado, pues tal y como dice Giancarlo, debo enviarlo, porque puede que necesite alguna terapia de apoyo, o puede que necesite algunos exámenes adicionales para ver en qué condición está. Así es que esto es un trabajo en equipo y multidisciplinario. Como dijo bien el doctor Merino, el oftalmólogo nos va a orientar en ese tema, el psicólogo, neurólogo, etcétera. Entonces, aquí sí en verdad se tiene que ver el trabajo en equipo. A propósito, hay una pregunta que me hacen acá. La persona no quiere aparecer ahí en el chat y me la hizo por este lado, entonces me va a permitir leerla. Claro. Dice, bueno, si un piloto se vacuna, ¿cuánto tiempo debe esperar para que se le programe vuelo, teniendo en cuenta que algunas personas pueden tener una reacción a la vacuna? No sé si el doctor Giancarlos puede ilustrarnos al respecto. Muy relacionada a una pregunta que acaban de poner en el chat, así que sí, justamente, sería bueno contestarla. Bueno, hasta donde tengo entendido, no existen secuelas como tales. Las personas que yo conozco que ya se han colocado la vacuna en los Estados Unidos, tengo varios amigos, han referido más que todo dolor en el sitio de punción, incluso hinchazón, un edema en el sitio de punción. Por ahí leí un caso de que hubo una neumonía asociada a la vacuna, pero no estoy 100% seguro del artículo. ¿Cuánto tiempo debes esperar? Pues yo pienso que una semana ya deberías estar volando, no deberías tener ningún problema, es una vacuna, te está ayudando a que sí, a evitar de que si te llega a dar eso o controlar este virus, pero no existe ninguna contraindicación. Ahora, si los usuarios ya refieren síntomas como ahogo, astenia, debilidad generalizada, pues el deber ser es acudir al sitio de emergencia de ese hospital donde lo vacunaron o contactar a su empresa de salud y notificar síntomas, porque hay que estudiarlo. Toda persona que empieza a tener síntomas posterior a la vacuna, hay que ver cuál es el causante, porque puede haber signos de un resfriado común. De hecho, se recomienda que posterior, cuando tú te pones la vacuna, puedes tomar cualquier antigripal, porque te puede dar fiebre. Lo mismo pasa con la vacuna de influenza. Pero, por ejemplo, yo todavía no me he puesto la vacuna. Cuando me la pongan, les comentaré también. ¿La del COVID o la de la influenza? No, la de COVID, no, la influenza me la puse hace como 6 meses. Excelente, sí. Alejandra, ahí hay un comentario, no sé si pudiera leerlo, por favor.
Claro que sí. Esta pregunta, pues ya se la contestaron también a Marta Lucía, que escribió justo lo mismo aquí en el chat. Y Oscar Jiménez dice, ya surgió la necesidad de crear grupos de rehabilitación post-COVID, que incluyen psicología, neurología, fisiatría, psiquiatría, cardiología, neumología, imagenología. Oh, por Dios. Esto me parece importante, y si uno quisiera ya enfocarlo en el tema aeronáutico, experiencias más o menos similares se han tenido en Estados Unidos, sobre todo con tripulantes con adicciones al alcohol o con problemas de drogas o con problemas de depresión. Entonces se crea un grupo más o menos como el que dice ahí, multidisciplinario, pero con una diferencia, que entre alguien de la familia del usuario, alguien de la empresa, incluso de las asociaciones de pilotos o sindicatos también, alguien para que entren en equipo a ayudarle a esa persona a salir de esa problemática. Así es que ese es un poco el inicio de lo que nos seguramente vamos a terminar en algo similar, grupos de rehabilitación post-COVID, pero hablando del caso de la aviación, sí tenemos que incluir seguramente a otras personas y obviamente pensar en el tema laboral y familiar. Wow, o sea, como así de soy Alejandra y me dio COVID. Tengo secuelas que consisten en depresión o lo que sea, pues vamos a ayudarle. ¿Ves? Es Claro, más o menos lo que se quiere. Y excelente. sobre todo si hay problemas de sueño, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, que yo sea piloto y tengo vuelos transatlánticos, no, mañana tengo un vuelo a las 6 de la tarde, pero resulta que solo pude dormir 1 hora. Sí. Me va a traer problemas. Sí, aquí puede pasar precisamente eso, en el cual esa persona o ese tripulante diga, me siento mal, no me siento, a pesar que uno lo examina y no tiene nada, él refiere que no se siente bien post-COVID, etcétera. Y entonces la pregunta empieza esa dicotomía entre la empresa y el médico, es decir, ¿lo incapacito o no lo incapacito? Y la empresa dice, ¿será que no quiere ir a volar? ¿O será que sí? Y entonces creo que todo ese tipo de temas hay que empezar a abordarlos desde ahora. Es correcto. Y pues bueno, dicen por eso la importancia del grupo interdisciplinario, ¿no? Donde puede haber de todos. Mau, ¿tienes alguna duda? Es que no inventes, esto ya me dio Sí, miedo. sí, sí, sí. Hola, doctor, gracias. Doctor Jan, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Es súper interesante la charla, me tienen acá pegado, seguramente todos están así. Ya sé, Y así. tenemos una duda. ¿Qué papel debe tomar la autoridad aeronáutica frente a todos estos cambios, frente a esta dualidad de los tripulantes? ¿Se tiene que vacunar o se debe vacunar? ¿Ustedes qué opinión les merece? ¿Cuál debería ser el actuar de la autoridad aeronáutica? Bueno, para nosotros estamos acá en Latinoamérica. Como dije hace rato, no, al momento no existen nuevas regulaciones que nos certifiquen de que todos los tripulantes de cabina, que todos los pilotos, clase 1, pilotos privados, pilotos, algunos pilotos, controladores de tránsito aéreo, tienen que vacunarse. Yo supongo, me imagino, que en las próximas semanas, en los próximos meses, si esto continúa, si esta pandemia continúa como la estamos viendo ahorita, me imagino que irán a sacar algunas regulaciones donde exigirán tener la vacuna de coronavirus para volar, para entrar a una escuela de aviación, para lo que sea. Ahora, a nivel de los Estados Unidos, la FAA, me imagino que ellos irán a sacar algo parecido, pero ellos son muy accesibles a muchas cosas. Sin embargo, ya ellos están recomendando vacunar a todos los pilotos. Sí, Doctor, gracias. perdón, de acuerdo. Sí, yo creo que en eso vamos a terminar, porque siendo la única forma de mitigar esta pandemia, siendo que los tripulantes son de alto riesgo y están en contacto con múltiples personas, va a ser muy difícil que alguien que no esté vacunado esté laborando en el tema aeronáutico. Así es que yo me temo que eso lo van a tener que volver obligatorio y seguramente la persona que no se acoja pues no va a poder seguir laborando. Eso es lo que me temo que va a pasar.
Yo Y como pienso, decía, no, disculpa, señor, yo pienso que quizás más adelante, en unos 5 años, 3 años, uno de los requisitos para obtener el certificado médico es que te van a pedir anticuerpos para COVID-19. Así como te piden un BDRL, un HIV, eso va a ser una prueba obligatoria. Muy interesante. como decía el doctor Giancarlos, entonces eventualmente ahí entrarán todas las demandas ya laborales, ¿no? Por no dejarme volar si no me quiero vacunar. Y en ese caso, entonces, ¿ustedes creen que un requisito al mediano tiempo sea un carnet de vacunación? No sé si está bien el término. Sí, seguramente puede haber, ya será digital o lo que sea, pero ya habrá una Sí. forma. Pero hay una cosa, Mauricio. Recuerda que el interés general prima sobre el interés particular. Es como si un piloto dice, ¿sabe que yo no quiero hacer certificado médico? Entonces la autoridad aeronáutica le dice, entonces no puedes volar. Aquí probablemente va a pasar algo similar. Claro, la persona tiene su derecho a no hacerse esa intervención, pero si quiere trabajar en el tema aeronáutico, que es de alto riesgo, o quiere estar frente a pacientes COVID si es intensivista, probablemente se le va a exigir porque él mismo estaría aumentando el riesgo para él y para los demás. Entonces, en ese orden de ideas, un juez probablemente va a decir, un momento, es que prima el interés de todos frente al suyo. Dejo ahí como la opinión para que se sepa. Es cierto. Y aquí tenemos un comentario de Anthony Alfonso que dice, ¿por qué se dice que si una persona ya tuvo COVID, no será vacunado o no es necesario? Por lo menos acá en Colombia no son tenidos en cuenta los que ya tuvieron o han tenido COVID. ¿También aplica para los tripulantes de vuelo y de cabina? Yo no sabía eso. Pues hasta donde yo tengo entendido y lo que se está sugiriendo por la Organización Mundial de la Salud, toda persona se tiene que vacunar, haya tenido COVID o no lo haya tenido. También hay un dilema porque muchas personas aseveran y afirman de que no, el COVID no repite. Por ejemplo, yo he tenido 2 compañeros que les repitió COVID y uno falleció. Ok. Entonces, hay que vacunarse. La solución que tenemos al momento es la vacuna. A pesar de que existan las miles de dudas, fue una guerra biológica, nuevo orden mundial, XY, pero lo único que tenemos a la mano es esto. Porque tratamiento como tal, coronavirus no tiene tratamientos. Se ha demostrado que algunos medicamentos disminuyen la carga viral del ARN. Y fíjate que se están asociando ahora antibióticos, miles de cosas. Los pacientes que hacen enfermedades cerebrovasculares o coágulos, pues tienes que tratarlos con anticoagulantes. Es una enfermedad multisistémica. Pensaría yo entonces que la invitación, de acuerdo a lo que ambos dicen, es a vacunarnos y más teniendo en cuenta que la aviación se vio tan afectada hace unos meses que poquito a poco se ha estado reactivando en el aeropuerto El Dorado. Antes de la pandemia tuvimos 1.200 vuelos por día y llegamos a tener solo 80 vuelos por día porque la afectación fue muy grande. Entonces quizá es que todo el personal aeronáutico entre en conciencia, sobre todo los tripulantes, para que haya esa vacuna y no haya esa afectación. Es evidente porque es que acuérdate que el virus se diseminó por el transporte aéreo. A todos los países llegó fue por vía del transporte aéreo. Así es que es evidente que los tripulantes son de alto riesgo por razones obvias, porque van, vienen, están en contacto con muchas personas. Así es que con algunos de ellos que no estuviesen vacunados, entonces podría de pronto podría no controlarse adecuadamente esa velocidad de transmisión que es la que genera, la que tiene este COVID tan complejo. Wow. Aquí tenemos un saludo y felicitaciones para el doctor García Dueñez de Hidalma Rodas, que dice, en Guatemala los pilotos están obligados a hacerse un hisopado cada vez que entran del extranjero. Hay pilotos que llevan 10 a 12 hisopados. Es la prueba esta del cotonete en la nariz, ¿verdad? En la práctica he visto de todas las fases de enfermedad, asintomáticos, leves, moderados, severos y pilotos que han fallecido también lamentablemente por consecuencia del COVID. Como profesionales de la aviación debemos seguir trabajando en la prevención, incluyendo la vacunación. Saludos y fuerte abrazo. Muchas gracias, Hidalma.
Wow, interesante saber, ¿ese piloto lo pagó todo de su propio bolsillo o su aseguradora se lo pagó? Wow, 10 a 12 cada vez que regresan del extranjero. Yo no creo que eso ayude mucho en realidad. Ahí es donde viene la parte clínica y el interrogatorio al paciente. Porque si no, hacer examen por hacer exámenes y estandarizar no se puede, es lo que habíamos comentado anteriormente. Precisamente la vacuna lo que va a evitar es eso. El piloto que esté vacunado, ya, no tengo que hacerle nada, absolutamente nada más. Así es que no estoy de acuerdo, pues digamos, con esa medida, porque si no, sería someter al paciente a un método que realmente es invasivo cada rato, ¿no? Sí, qué Pobre estrés. bolsillo. Así es. Pues muchísimas gracias. Creo que hay nada más comentarios. Uruguay, frontera cerrada, solo vuelos humanitarios, sanitarios y repatriación. Todavía no se definieron las vacunas. Pues esperemos que pronto ya en todo el mundo lo tengamos. Y pues bueno, ya son las 6:15 hora de México, 7:15 hora de Bogotá. Muchísimas gracias a todos por seguir esta serie de maratones de aeronáutica tocamos de todos los temas, todos, ¿verdad, Mau? Así es. Muchísimas gracias, doctor Gracia, doctor Dueñez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor tenerlos en los espacios de aeroaprendizaje. Tuvimos la oportunidad de compartir en México y incluso mis certificados médicos están firmados por la familia Gracia. Es un honor compartir con ustedes. Mil gracias. Súper interesante. Genera mucha conciencia esta última charla a vacunarnos. En este caso, los tripulantes, por ser de alto riesgo, como lo dijo el doctor Gracia, pero en general es de un bien común. Entonces, damos por finalizada esta última charla, doctores. Mil gracias. Muchas gracias. Un placer haberlos tenido aquí. Me da muchísimo gusto verlos otra vez y espero verlos más seguido en todo esto. Con mucho gusto. Y no se les olvide lavarse las manos y usar el tapabocas, que sí protege. Sí, eso sí. Por lo menos siempre ando con mi botella de alcohol, a todo le echo alcohol. A los tripulantes de cabina que no sé, ayer vi algo en un vuelo de Avianca, una tripulante haciéndose así. No se toquen los ojos ni se chupen los dedos, por favor. Bueno, de verdad que agradecido con el doctor Orlando Gracia, el doctor Giancarlo Dueñez, muchas gracias por su participación. Y sí, es verdad, realmente estas charlas, pues naturalmente han venido generando conciencia para que todos podamos tener un mejor desempeño en esto que es la aviación. Gracias, Alejandra. Jambil Castillo, muchas gracias igualmente para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Ha sido una jornada excelente, desde las 2 de la tarde hasta ahora, casi 7:20 de la noche, hemos estado en una jornada continua, una maratón, y nuevamente Servicio de Aprendizaje pues ha cumplido con esta intención de compartir conocimientos. Gracias a todas las personas que apoyaron este evento, a nuestro equipo de trabajo, a Jonier, también a Sebastián, que han estado muy pendientes de ayudarnos en la parte técnica de todo esto. Pues bueno, de verdad que muy agradecidos. No sé si Mauricio tiene algo más que aportar. No, nuevamente un éxito total, muchísimas gracias. Tuvimos unas 300 personas conectadas durante toda la jornada. Ya no cabían más personas en Zoom, ya no cabían más. Y en Facebook Live también había más personas. El distanciamiento social no se cumplió en Zoom. No, estuvo perfecto. Muchísimas gracias. Para cerrar, queremos pedirles un favor muy rápido. Enciendan todas sus cámaras y una sonrisa para finalizar, por favor, para que vayan encendiendo. Fox Bravo, un compañero, colega, está en turno en el centro de control. Un saludo, Fercho. No se puede quitar el tapabocas, pero qué chévere tenerlo con nosotros. A Pedro, que sabemos que es compañero de... Saludos, profesor. Bueno, aquí hay muchas personas conocidas. Qué bueno. Sí, Pedro Álvarez, Alberto Salamanca, Anthony, Ruth, la doctora Analía, bueno, Hidalma Rodas, saludos. La doctora Marta Lucía Olaya, saludos. Susana, saludos. Qué bueno ver tantas. La doctora Sandra Liliana Lozano, muchas gracias por asistir. A todas las personas que están aquí conectadas, nuevamente, muchas gracias porque ustedes también hacen parte de esta intención que tenemos de compartir conocimientos y pues
llevar un poco de actividades diferentes para que por lo menos haya como moral de estar en casa resguardándonos en estos momentos. Qué bueno eso. Diplomado Neuroeducación en Aviación 100% virtual. La neuroeducación en la aviación es un concepto integrado a las necesidades existentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la comunidad aeronáutica. Si bien es cierto, la globalización trae consigo cambios tecnológicos aeronáuticos y de toda índole, los procesos cognitivos también demandan cambios, y bajo este concepto de la neuroeducación busca acercar a los docentes, instructores o tutores a conocimientos básicos sobre la estructura, arquitectura cerebral y su funcionamiento con la concepción biológica del aprendizaje desde la visión de la neurociencia y sobre los mecanismos neuronales del procedimiento de la información que dan lugar a la memorización y al proceso de aprendizaje. Este diplomado es ideal como complemento a los requisitos exigidos para ser instructor aeronáutico. Inscríbete en nuestro diplomado. 120 horas certificadas. Diplomado 100% virtual con instructores profesionales activos en la aviación y más de 20 años de experiencia.